Bueno, entonces tenemos muy buena pregunta. Tenemos planificado, como yo también imparto matemática 1 en otra sección, hoy nos corresponde el capítulo 16, ¿verdad? Entonces, supongo que con el arquitecto Rizo también iban leyendo el libro por semanas. Y recuérdense que en las 4 semanas más ya ustedes ya tienen que haber completado todas las exposiciones, por eso se hizo una distribución. Entonces, les dejo el espacio, por favor, van exponiendo los grupos. Esto es breve, es interesante, es bien dicho, por favor. A la hora de exponer no quiero que estén diciendo porque se oye muy mal. Esta es una preparación para que ustedes puedan hablar en público. Y además de colocar su pantalla completa con la presentación, voy a pedir que cuando expongan habiliten las cámaras. El tiempo es de ustedes, bienvenidos. Adelante. Licenciada, disculpe. Adelante. Es que Jóvenes, fíjese que le toca a mi grupo, pero mi grupo no está completo, solo no estamos una importa. compañera y yo. Solo ustedes dos expongan, por favor, Lisbeth. No podemos esperar, el tiempo apremia. Adelante. Bueno, licenciada. Gracias, bienvenidas. Jóvenes, por favor, expongan a quienes les corresponde exponer. Adelante, presentar toda tu pantalla, toman el micrófono, inician. Ya vamos unos minutos. Adelante. Bueno, si no está el primer grupo, que pase el segundo. No, ahorita lo presento, disculpen. Bueno. Adelante, Stephanie Michelle, bienvenida. No sé si ya la pueden ver. Así es, adelante, bienvenidos. Gracias. Bueno, a nosotros nos tocó la geometría. Pues como introducción, yo puse que la geometría encierra un tesoro riquísimo de cosas interesantes en mayor número que cualquier otra sección de las matemáticas. La geometría, pues conforme a los años ha avanzado, y en 1900 los teoremas especiales de la geometría euclidiana ya no eran un objetivo para los geómetras. La geometría euclidiana estudia las propiedades de las formas regulares como las líneas, triángulos y los círculos. En la geometría más elemental, una mentalidad original puede pensar en cualquier momento en hacer algo que sea diferente a lo que ya está escrito. Los geómetras griegos se limitaron a considerar permisibles las construcciones con regla y compás. En el siglo XVII a Moore se le ocurrió averiguar qué construcciones se podrían realizar con un solo compás. Y a Mascheroni decidió escribir un libro sobre la geometría del compás. Por último, Lemoyne intentó fijar una medida para la complicación de una construcción geométrica. Él consiguió definir la sencillez de una construcción valiéndose de 5 operaciones de la geometría elemental, tales como colocar una punta de un compás en un punto dado. La geometría
puede ser fácil para los que gocen de una imaginación visual, pues para otros se basan en las identidades algebraicas para poder verlo más claro. La geometría es una parte de la matemática que se encarga de estudiar las propiedades y las medidas de una figura en un plano o en un espacio. Y según los geómetras, la geometría es el producto de una manera particular de pensar. Algunos de los temas principales son la vindicación de la metodología de Euclides en la creación de las geometrías no euclidianas, geometría diferencial, reducción de Cayley de la geometría métrica proyectiva, la geometría algebraica, programa de Klein para la unificación de las diversas geometrías existentes en su día, espacios abstractos y la topología del siglo XX, que algunos creen que es el comienzo de un nuevo tipo de modo matemático de pensar. Perdón, le toca a mi compañero Abner, pero no sé si está presente. No, no está presente. Entonces continúen ustedes, se organizan, por favor. Adelante. ¿Mover la diapositiva para Alejandra? Aportaciones de la geometría proyectiva. La vuelta a la geometría proyectiva se consumó por Poncelet, uno de los amantes más entusiastas de la geometría pura y de los que odiaban más cordialmente todas las formas del álgebra y del análisis que registrara la historia de la matemática. Observando que ciertas propiedades de una figura plana, como por ejemplo la alineación de los 3 puntos del teorema de Pascal, no se alteran al proyectarla, Poncelet emprendió la tarea de investigar sistemáticamente esos fenómenos y definió las propiedades gráficas para nosotros proyectivas de las figuras como la que son independientes de las magnitudes, para nosotros medidas de distancia y ángulos. La síntesis contra análisis. Steiner era con mucho el mejor campeón de la síntesis, Plücker el maestro sin rival del análisis. Se suele considerar a Plücker como verdadero fundador del método de las coordenadas homogéneas en 1828 a 1831, en que también se explotaba la notación abreviada, la que generalmente se suele atribuir a Beauvillier, un francés de 1997 a 1832, y el sencillo equivalente analítico del principio de dualidad de Jergen. Fue en esta prolífica tercera década del siglo XIX cuando se inventaron las coordenadas lineales. Se suele convenir en que Plücker y Cayley imaginaron independientemente esas coordenadas, utilizando tanto las coordenadas puntuales como las lineales. Se hicieron investigaciones completísimas de muchas superficies especializadas en algún interés. La inversión fue una de las primeras transformaciones no lineales de la geometría que se estudió a fondo, aunque las transformaciones cuadráticas y cúbicas ya eran familiares en el álgebra desde el siglo XVI.
Magnus en 1833 compuso dos transformaciones cuadráticas para obtener una transformación cuadrática, mediante la cual las líneas rectas se correspondían como las curvas cuadráticas. De esta forma pudo descifrar teoremas de las curvas cuadráticas a partir de sus imágenes en líneas rectas. Eh, el matemático Arthur Cayley tenía una habitual definición sobre lo que era la distancia y el ángulo, con lo cual hizo que la geometría métrica se convirtiera en una especie de geometría proyectiva. Cuando él hizo esto, de alguna forma logró hacer que las propiedades métricas del espacio euclidiano se pudieran interpretar como unas propiedades proyectivas. En la matemática, un espacio métrico es un conjunto que lleva asociado a una función distancia. O sea, esto quiere decir que esta función está definida sobre dicho conjunto, cumpliendo propiedades atribuidas a la distancia. Esto hace que para cualquier par de puntos del conjunto, estos están en una cierta distancia asignada por esta función. En cuanto a la geometría proyectiva, en la matemática estudia las propiedades de incidencia de las figuras geométricas, pero abstrayéndose totalmente del concepto de medida. A menudo se usa esta palabra, por decirlo así, también para hablar sobre la teoría de la proyección llamada geometría descriptiva. Brinco Hernández, Steven Giovanni. Se empezaba a tomar en cuenta el cambiar de la cartografía a la cosmología, ya que debido a que era un problema a la hora de que se realizaban mapas planos sobre la superficie de la Tierra. Y eso dio un origen a lo que conocemos como geometría diferencial. En las matemáticas, la geometría diferencial es el estudio de la geometría usando las herramientas de análisis matemático y del álgebra multilineal. Monge dio una idea de representar los cuerpos sólidos en un diagrama plano por medio de proyecciones, utilizando lo que era la planta y la elevación, situadas sobre un plano que originalmente formaba ángulos rectos entre sí y antes de abatir. Con esto facilitó la percepción de las relaciones espaciales y proporcionó un sistema gráfico uniforme para resolver problemas como el determinar las curvas que formaban dos o más superficies al cortarse. Gracias. Muy bien, terminaron. Al final, en la última diapositiva, debía aparecer el glosario, no lo vi. Entonces, antes de subirlo a la carpeta, por favor, el siguiente grupo, por favor. Bienvenidos. ¿Qué tal, ingeniera? Buenas tardes. Ahorita presento. Buenas tardes a la ingeniera y a los compañeritos, ¿verdad? Adelante, bienvenido. ¿Se ve la presentación?
Sí, sí, se mira adelante. Bueno, buenas tardes. A mí me tocó el impulso de la ciencia. Carátula. ¿No se mira la carátula? Ah. Gracias. Bueno, a mí me parecía que yo estaba en un solo grupo, entonces hice la presentación yo, ¿verdad? Entonces, Perfecto, bueno, adelante. gracias. Bueno, a mí me tocó lo que es el impulso de la ciencia. Ese capítulo nos ayudará a darle sentido a las matemáticas durante los próximos capítulos, de cómo fue la matemática evolucionando al pasar de los años, ¿verdad? Y la influencia constante que esta ha tenido de la ciencia sobre el progreso de las matemáticas. Hasta en el siglo XX la ciencia no siguió con la inventiva matemática a causa de la muerte de Newton, de las adiciones subsiguientes de las matemáticas. Fueron las que tuvieron menos orígenes en base a la ciencia. En el año de 1800, el cálculo de variaciones y las ecuaciones diferenciales habían progresado lo suficiente para ser reconocidas como secciones autónomas, interdependientes de las matemáticas. Las matemáticas en el siglo XVIII aportaron a un punto de vista muy importante a lo racional, muy universo físico debido principalmente a la astronomía dinámica y a la mecánica analítica. Dados estos datos importantes en el siglo XVIII, también se le llamó Edad de la Razón y también Siglo de las Luces. Los primeros cambios de las matemáticas fueron acompañados en la Revolución Francesa que inició en 1789. Laplace tenía una calidad mental como la de Lagrange. Este tenía una red excepcional entre los matemáticos y los hombres de la ciencia en sus días, y aún en los de más de un siglo de muerte. Laplace era muy seguro de sí mismo, de modo que se convenció a sí mismo y a dos generaciones más de filósofos, de las que la mecánica celeste de Newton era absoluta y eternamente cierta. Las matemáticas modernas procedentes del lado de la aplicación es menos notable de lo que puede parecer a primera vista. Lo que es la mecánica y la física matemática no tuvieron que despojarse de una gran carga tan abrumadora de la tradición como la geometría, la mecánica matemática, tenía un poco más de un siglo de vida, el cual tan solo 60 años antes de Lagrange invitara su mecánica. Galileo y Newton, quienes formularon las leyes básicas de la dinámica, hubieran hecho que Lagrange hubiera dudado en calificar los fundamentos de su sistema, nada más que unas hipótesis. Pero los postulados de la mecánica no hubieran tenido tiempo de fosilizarse, para ello Lagrange no se vio tentado a violentar su razón. En el siglo XVIII pudo haber sido para la matemática una época de oro por la razón de la filosofía y los avances generales en los asuntos humanos, y a su razón, a la vez también entran las ciencias exactas, la cual también se sometieron en aquel siglo. Las matemáticas puras tuvieron un descenso en su nivel, el cual fue impuesta por los griegos. Lo único que se pudo realizar fue un programa de continuidad en la tentativa curiosa de Lagrange para dar rigor en el cálculo. Cuando el razonamiento de las matemáticas parecía haberse perdido, solo el rigor lógico era casi inevitable. Aún para los más competentes, los algoritmos finitos y las matemáticas combinatorias hubiesen sorprendido a Eudoxio y a Arquímedes, el cual era la clase de razonamiento que satisfacía a los matemáticos más sobresalientes en la llamada Edad de la Razón. Arquímedes no era un matemático, era mecánico de primera fila, y también era el ídolo de Lagrange. Lo que menos estimaba de la inmensa obra de Lagrange era que sin una demostración rígida, aún para todos los teoremas, no hay nada que les dé una apariencia evidente. Eso hizo que existiera en poner todos sus esfuerzos y aún así dudaba si había merecido la pena. La hipótesis que existía para explicar la adoración a la razón matemática en la época de post-newtoniana, la más adecuada es la del determinismo económico, el cual era toda obra sobre mecánica celeste y analítica. La provocan la exigencia de la navegación y de la balística. Pero todo el que se interese puede buscar en las obras técnicas de Laplace y de Lagrange sobre mecánica sin encontrar ninguna sola referencia a la navegación y a la artillería. Maupertuis propugnó en 1747 una forma oscura al principio mecánico del mínimo esfuerzo porque atribuía a su parsimoniosa deidad a todos los esfuerzos o despilfarros. Esto se interpretó como determinismo no económico, sino teológico.
como algunos argumentaron que estaba determinada económicamente del mismo modo de la balística. Newton, antes de su muerte, no forjó ninguna hipótesis superflua al determinar en 1687 la superficie que ofrece menos resistencia al movimiento en la dirección del eje cuando ésta sumergió en un medio resistente. Si el problema de Newton no se hubiese propuesto hasta nuestros días, quizá hubiera atribuido al determinismo económico, a causa de la aplicación a los torpedos marinos que aún habían interpretado en la retrasada época de Newton. Fermat afirmó que la naturaleza siempre sigue el camino más corto. Esto quería decir que había ido más allá de los fenómenos observables al deducir un principio óptico del tiempo mínimo. La realidad parece decir que si los matemáticos del siglo XVIII se sentían impulsados por algo menos potente que el deseo de hacer matemáticas y el de ganarse la vida siguiendo sus inclinaciones. No se dieron cuenta de ellos, los grandes creadores fueron fundamentalmente diferentes a los del siglo XIX y XX. Las exigencias de la ingeniería civil, naval y militar hicieron imperativo el desarrollo de las matemáticas, y los gobernantes de esa época fueron suficientemente persistentes para ver que la manera más sencilla de conseguir que un matemático produzca matemáticas es la de pagarle sus gastos. Daniel Bernoulli, del que se suele decir que es el fundador de la física matemática, estaba empleado con Catalina, Monge y Laplace. Fueron empleados de varios gobiernos franceses, sucesivos en puestos que comprendían desde la ingeniería militar y la información de ingenieros del gobierno a asuntos públicos, el cual se dijo lo mismo de Fourier y de otros muchos matemáticos no muy distinguidos. Gracias. Muy bien, aquí sí hay glosario, felicitaciones. Falta otro grupo por exponer, los esperamos. Adelante, bienvenidos. Sí, soy yo, no sé si me escuchan. Sí, adelante. José Pablo, apagamos el micrófono y va a exponer Herbert Antonio Castañeda, por favor, bienvenidos. No, me tocaba a mí. No. Ah, es al revés, perdón. No, entonces, sí, me tocaba a mí. No se preocupe. José Pablo expone ahorita. Sí, yo, igual que el anterior, voy solito. Ah, muy bien, adelante. Ok. Voy a presentar mi pantalla, me avisan si se ve. Todavía no. Ahorita. ¿Ahora se ve? No. Todavía no. Ahora sí. Ok. Ok, voy a presentar. Perdón, disculpe. ¿Se ve ahora? Sí, solo coloquémosle un modo presentación, por favor, adelante. ¿Sí se alcanza a ver, no? Sí. Ok, a mí me tocó el tema de la mecánica a las variables generalizadas. Bueno, de todas las ciencias exactas, la mecánica es la más sencilla que que ha sido probablemente la que más ha influido en el desarrollo de la mecánica moderna. La cantidad de matemáticas conocidas que se aplican en una ciencia no es una medida de la importancia que esa ciencia tenga en la evolución matemática. Lo único que pasa con las matemáticas nuevas es que se hayan inspirado en esa ciencia particular. Los primeros 20 años de su existencia, desde 1925 a 1945, la mecánica cuántica hizo uso de su enorme cantidad de matemáticas desde las funciones especiales al álgebra moderna. Por lo contrario, la relatividad general, que descansó con menos fuerza de las matemáticas, originó directamente la dirección que tomó la geometría diferencial. Y ahí un dibujito de la matemática, de la mecánica en la matemática. Los principios del cálculo de variaciones. Uno de los objetivos de los mecánicos del siglo XVIII fue la invención de principios a partir de los cuales se pudiera deducir los mecánicos de Galileo y de Newton, uno de los dos pensadores que se mencionan en este lugar, así como desarrollar la matemática adecuada para su deducción. Un primer principio se amplió de matemática post-newtoniana, fue el de D'Alembert,
publicado en su Traité de Dynamique, las acciones y reacciones internas de todo sistema de cuerpos rígidos en movimiento se equilibran. Maclaurin dio un gran paso hacia un método general en su Complete System of Flexion y llega más allá que Euler al utilizar 3 ejes fijos para la descomposición de las fuerzas. Al introducir Lagrange, sus coordenadas se separó de la simple inventiva y se dirigió hacia las ecuaciones generales del movimiento en las que se basó su mecánica analítica, valiéndose de razonamientos místicos que se remontan a la antigua Grecia y a la Edad Media y tienen interés puramente de utilidad. Y un ejemplo de una de las ecuaciones que se utilizan. El siguiente paso importante que dio la mecánica analítica siguió esta dirección. Redujo la matemática de la estática y de la dinámica a un simple tema del cálculo clásico de variación. El enunciado de varios teoremas mecánicos de los siglos XVII y XVIII sugirió todos los fenómenos y que los principios físicos, incluyendo lo de la mecánica, deberían poderse expresar refiriéndolos a máximos y mínimos. Así como la anulación de la variación no es suficiente para obtener los ya dichos, aunque en muchas situaciones físicas es evidente por otros motivos que así ha de ser. Para la ciencia moderna exige a veces algo más que agudas previsiones en lo relativo a los extremales. Así, en 1930, Tolman encontró un problema fundamental de astrofísica para la intuición científica, parecía insuficiente y para el que, por lo menos, de todos los movimientos posibles, que un sistema dinámico pase a un tiempo dado de una configuración dada a otra. El que se verifique será aquel para el cual valor medio del potencial cinético sea estacionario. Los principios de variaciones de la mecánica no se han agotado ni mucho menos con los mencionados. Un gran ejemplo fue el de Gauss, que se volvió a formular generalizándolo. Así como la teoría de Lie de las transformaciones de contacto fue también elaborada por su interés matemático mucho antes de aplicarla para unificar las ecuaciones diferenciales de los sistemas dinámicos, aunque las relaciones entre la dinámica y las transformaciones de contacto. Sin embargo, los últimos pasos, lo que en definitiva originaban matemáticas, eran problemas sobresalientes de la astronomía dinámica, como el de los 3 cuerpos que se atraen mutuamente según Newton. Y una frase que decía ahí que la mecánica se originó gran parte del cálculo de variaciones. Ahora, funciones como variables. Los problemas de máximos y mínimos del cálculo diferencial buscan los valores de las variables independientes para los cuales se hace máximo o mínimo una función dada. Las variables representan números reales, el cual de variaciones se necesitan determinar una o más funciones incógnitas, de modo que una integral definitiva dada en la que figuran esas funciones adquiere valores máximos y mínimos. El proceso de cambio de variables se compone de algunas fases, que lo tenemos aquí. El proceso de cambio de variables se compone de algunas fases. La primera va desde el último decenio del siglo XVII hasta 1740. La segunda se inició en 1736 con la ecuación diferencial de Euler, que de la condición necesaria de mínimo para una curva. La tercera fase con un método analítico que proporcionaba las ecuaciones diferenciales de la curva mínima e introdujo el operador variación y desarrolló su algoritmo simplificando mayor parte de la obra. Y la cuarta fase, de 1786 a 1837, empezó con Lagrange, el que investigó la segunda variación de una integral para encontrar criterios de distinción entre máximos y mínimos. El padre del análisis moderno estaba transformando las matemáticas de continuidad en un sistema lógico y rígido que se parecía muy poco al análisis intuitivo de la mayoría de los predecesores. Aquí hay unas imágenes de uno de los pocos antes mencionados y mi glosario. Sí, y terminé. Tan, tan. Muy bien. Muy bien. Entonces, falta alguien más por exponer, ¿verdad?
¿No? ¿Ya no faltan para exponer hoy? Bueno, entonces, jóvenes, punto 1. Las diapositivas de todos los grupos. Hoy es primera vez que exponen porque pues, se dividió la sección que tenía el arquitecto. Entonces, la idea no es llenar la diapositiva de letras y letras y letras, sino como recrearlo, colocarle imágenes y entonces ir exponiendo más o menos de lo que se trata. Número 2, cada vez que alguien expone, así como cuando hago yo las exposiciones de las clases virtuales, yo tengo la cámara abierta para que me vean. Es la única manera que tengo para conocerlos. Entonces, las personas que expusieron hoy, por favor, abran sus cámaras para que los veamos. Vamos, abriendo cámaras, quienes expusieron hoy, por favor. Solo voy a prender la luz de... Jóvenes, necesito que abran cámaras y para las próximas exposiciones todos, a ver, deje abierta su cámara, quienes expusieron hoy tienen que dejar abierta su cámara, porque ahorita lo están haciendo ahí al final. Entonces, muy bien, Stephanie Michelle Aguirre, Lisbeth María Alejandra, José Pablo Curumaco, Oliver Gustavo Armando Álvarez, falta Herbert Antonio Castañeda, ¿y quién más expuso? Stephanie, ¿qué le pasó a Stephanie? Está aburrida. Bueno, ese libro del conversatorio virtual, ¿nunca les habló Rizo de ese libro? De la historia de las matemáticas. ¿Nunca les habló del conversatorio? No, ingeniera, no se había contado nada. Les comparto, de cada presentación necesitan, ustedes ya tienen las presentaciones, entonces al final yo les voy a explicar de qué se trata. Vamos a hacer un conversatorio general en donde se va a hacer preguntas. Entonces, cada uno de ustedes, por favor, si es tan amable, tienen que subir